Mediante resolución número 052-2021 y con fecha 30 de marzo del 2021, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas reconoce con personalidad jurídica al Colegio de Ingenieros Automotrices de Pichincha, CIADP, siendo este el primer gremio de esta rama profesional en el Ecuador. Así es, amigos televidentes, y para ello nos acompaña ya su presidente de este colegio, de este gremio, como es Edison Chamba. Bienvenido acá a nuestro estudio, a Cuéntamelo Todo. Y bueno, llama mucho la atención de que ya, a pesar de la pandemia que estamos viviendo y todavía continúa, se cree un colegio de pronto de ingenieros automotrices, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, cuál es el fin que tienen cada uno de ustedes para haber creado este gremio? Muy buenos días, primero gracias por la invitación. La pregunta, pues, yo creo que es adecuada, pues como mencionamos, la pandemia es algo que ha afectado a todas las industrias y para eso me gustaría hablar un poquito de la motivación de crear esto, que es básicamente el efecto de la pandemia en la industria. Nosotros como profesionales, en el caso de los fundadores, recién graduados, no más de 5 años de graduados, vimos la necesidad de apoyar a los colegas desempleados, personas que por la pandemia, incluso antes de la pandemia, por la crisis económica del país, no podían acceder a un empleo, y los que accedían a un empleo era subempleo, es decir, no reunía las condiciones adecuadas de empleo. Entonces vimos la necesidad de generar un gremio. ¿Qué es lo que nos permite el gremio? Pues defendernos como un colectivo, en este caso como ingenieros automotrices, como un gremio profesional. Entonces lo que nos permite esto primero es generar, propiciar espacios para que los ingenieros automotrices, no solo los que recién se gradúan, sino personas con competencias, con experiencia, con incluso posgrados fuera del país, puedan aplicar esos conocimientos aquí. Incluso ayudar a los profesionales que recién se están graduando, guiarles en el camino, porque hacerlo solo es bastante complicado. ¿Cómo piensan hacerlo esta ayuda que ustedes están mencionando? Pues bueno, tenemos algunos proyectos que ya se empezaron a trabajar, otros que se van a empezar a trabajar. Uno de esos es, por ejemplo, generar la bolsa de empleos y pasantías. Nosotros como gremio profesional firmamos convenios, ya hemos hecho con algunas empresas y tenemos aspiración a hacerlos con otras, como concesionarios grandes, incluso talleres multimarca, importadoras de repuestos, centros de investigación automotriz que como tal y digamos en un enfoque dimensional grande no existe en el Ecuador, y es uno de los objetivos del colegio, propiciar espacios de innovación automotriz en el Ecuador. Pues firmamos convenios con ellos y nosotros permitimos a nuestros socios, en este caso ingenieros automotrices, acceder a esos empleos. Es uno de los proyectos más pragmáticos, que vamos a tener resultados, que ya estamos teniendo resultados, a pesar de que son solo 3 días que hemos lanzado oficialmente la página web. Ya es más de 2 meses que estamos constituidos legalmente, pero ese es uno de los proyectos principales. Tenemos otros proyectos que ya se están desarrollando, como la certificación profesional, obviamente en convenio con otras instituciones de centros de capacitación, universidades, exactamente. Lo que nosotros hacemos es generar una certificación. En este caso, un ejemplo, muchos de los roles de los perfiles de los ingenieros automotrices es gerentes de postventa en concesionarios, porque es todo el proceso de estar pendientes de cómo se están desarrollando los mantenimientos vehiculares, de las concesionarias, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar una certificación que le capacite al ingeniero en esas competencias, que le ayude a desarrollar las facultades, los conocimientos, y certificamos como colegio que esa persona posee ya las competencias. Otro ejemplo, las acreditaciones, de la que se van a beneficiar no solo los ingenieros automotrices agremiados al colegio, sino la comunidad en general. Cualquier persona que posee un taller automotriz, nosotros desarrollamos una acreditación. En función de parámetros, de indicadores, nosotros auditamos y certificamos como que ese taller está cumpliendo diferentes aspectos. Puede ser seguridad industrial, puede ser en este caso también buenas prácticas de diagnóstico automotriz, diferentes cosas. Con eso el usuario va a tener garantía de que ese taller está realizando un mantenimiento adecuado, y nosotros le damos la garantía al técnico, en este caso, de que está siguiendo procedimientos certificados con carácter técnico, en este caso respaldado por los ingenieros automotrices. Perfecto. Para obtener mayores resultados en estos talleres, ¿qué requisitos necesitan cada uno de ellos para poder ser parte del colegio? Bueno, eso es algo muy importante, muy interesante por mencionar. Como le comentaba, nosotros estamos en proceso de desarrollo de esta acreditación. Para esta acreditación nosotros buscamos a los expertos dentro del colegio, personas, ingenieros con mucha experiencia en esta rama que desarrollan la acreditación. Lo que tendría que hacer las personas que quieran someterse a esta acreditación, su taller automotriz, sería primero solicitarlo oficialmente al colegio. Nosotros pues le daríamos, en este caso, los parámetros
parámetros que deben cumplir para pasar la acreditación y nosotros les acreditamos. Eso tendrá validez aproximadamente por un año, como le comento, estamos en desarrollo de eso, pero es algo que va a beneficiar obviamente desde al usuario como al dueño del taller. Me imagino que uno de esos requisitos que van a solicitar a estos talleres es que de pronto ustedes soliciten que quien sea dueño de este taller sea obviamente un ingeniero acreditado con licencia para poder ejercer esa función, ¿no? Bueno, ese tema es bastante delicado y permítame le comento. Lo que nosotros queremos con este colegio, con este gremio, es respaldar todo lo que tiene que ver con la ingeniería automotriz, que abarca desde el diseño, que es algo que no se hace aquí mucho en el Ecuador, se hace en otros centros de desarrollo en otros países, tiene que ver con el mantenimiento, con la administración de talleres, la gerencia, etcétera. Nosotros en ningún momento queremos desacreditar el labor de los mecánicos artesanos, que son personas que tienen mucho conocimiento, que lo han adquirido con la experiencia como tal. Lo que nosotros queremos es respaldar esa práctica con conocimiento técnico. ¿Qué significa esto? Y respondiendo a la pregunta, nosotros no vamos a desacreditar un taller porque quizá el dueño no es ingeniero. Lo que nosotros haríamos es, a pesar de que el dueño es mecánico artesano con mucha experiencia, que nosotros valoramos muchísimo, es simplemente acreditar los procesos. Si él tiene experiencia, nosotros le guiamos con procedimientos establecidos con respaldo técnico, que es el que nosotros manejamos. Perfecto. Vamos a tratar algo. Tras cámaras se mencionaba que de pronto no se necesita específicamente que sea un ingeniero el que dirija de pronto un taller, y que puede entrar de pronto un maestro que tenga ya varios años de experiencia, ¿cierto? Pero ¿cómo controlar esta situación para que de pronto no se salga de las manos los que se afilien al colegio? Ok. Bueno, hay que ser muy explícitos en eso. El tema de la agremiación, pues legalmente lo que nos permite es agrupar a profesionales de una misma rama, en este caso ingenieros automotrices. Ajá. Eso es lo que legalmente puede agremiar el Colegio de Ingenieros Automotrices. Ajá. Es decir, nosotros establecimos una cláusula que podemos agremiar ingenieros automotrices y quizá ingenieros de alguna otra rama con experiencia comprobable o posgrados en ingeniería automotriz, que es algo muy común y tenemos miembros de esa naturaleza. Nosotros no podemos agremiar ningún otro tipo de personas, hablando del aspecto profesional. Ahora, dentro de los proyectos que tenemos se beneficia, como le comentaba, los miembros se benefician directamente y la comunidad también en general. La comunidad se beneficia con el proyecto que le comentaba, que es esto de acreditación a talleres, es decir, los talleres mecánicos que soliciten esta acreditación, independientemente de si son miembros o no son miembros, pueden solicitar este servicio. Nosotros brindamos este servicio sin necesidad de saber la profesión o el perfil profesional que tenga en términos académicos, simplemente la actividad que ejerce. Ahora le comento algo también importante, la necesidad de hacer esto. Cuando nosotros evaluamos la necesidad de crear el colegio, encontramos una problemática que veníamos sabiendo desde hace mucho tiempo, por el hecho de estudiar esta rama, ¿no? Es algo de los accidentes de tránsito, sobre todo en equipo pesado. Hablamos de buses, camiones, etcétera. Cuando se hace el peritaje de accidentología, los estudios demuestran que la mayor causa del accidente es negligencia del conductor, pero no al conducir como tal, sino al no realizar los mantenimientos adecuados. ¿Qué es lo que sucede ahí? Muchas de las veces el conductor, el chofer, lleva su vehículo o mantenimiento a un taller cualquiera, con que vea que lo hagan, pues lo lleva y lo hace. Hay un criterio técnico que debe respaldar cada uno de los procedimientos que se hacen en un mantenimiento, tan simple como eso. A veces sucede que una pieza metálica se fractura, se rompe, y muchas de las veces los artesanos, por ejemplo, tratan de soldarla. Cuando nosotros hacemos eso, la calidad de la pieza se pierde sus características de resistencia, de flexibilidad, de dureza, y volver a poner esa pieza dentro del vehículo y ese vehículo permitirle circular. Hablamos de quizá lleva 3, 4, 5 toneladas, es un riesgo muy grande. Nosotros necesitamos un criterio técnico para decir eso sí se puede hacer, eso no se puede hacer. O más que eso sí se debe hacer y eso no se debe hacer. Perfecto. Lo que nosotros buscamos es respaldar los procedimientos con carácter técnico sin desmerecer el trabajo de los mecánicos artesanos, que es muy valioso. Y antes de irnos a la pausa comercial, nosotros habíamos mencionado qué pasa, qué ocurre con los accidentes de tránsito. Por lo general, siempre la policía y bueno, todo lo que es el peritaje tiene un solo culpable, que es el conductor. Por lo general, el conductor tuvo el problema, que se quedó dormido, etcétera, etcétera, cualquier cosa.
pero después de unos 3 meses, hasta un año, de pronto logran establecer que de pronto no fue la falla del conductor, sino la falla mecánica. Me parece muy interesante que cómo ustedes podrían generar para que de pronto haya una ley también en esto de las leyes automotrices, por decir algo, para que de pronto antes de culpar al conductor, primero investiguen el auto. ¿Cómo podrían colaborar ustedes en eso? Pues mire, le comento sobre eso. Nosotros tenemos muchos proyectos a futuro planeados, entre ellos sí es una propuesta de ley, por supuesto, pero que abarca mucho más. Tenemos que ir al problema de raíz. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando le comentaba, uno de los objetivos principales del colegio es posicionar el perfil del ingeniero automotriz en el país. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos establecer roles, puestos profesionales específicos que debe cumplir un ingeniero automotriz por el hecho de que posee el conocimiento y las competencias para hacerlo. Un jefe de taller, de concesionario, de un taller multimarca, en teoría debería ser un ingeniero automotriz porque posee las competencias técnicas. Nosotros vemos problemáticas como negligencia en procedimientos de mantenimiento cuando la persona que dirige el procedimiento, ojo, no quien la realiza, sino quien la dirige, la supervisa, no tiene el conocimiento, no tiene las competencias. O incluso, por supuesto, debemos reconocer, a pesar de que las tiene, quizá no sabe la importancia de aplicar esos conocimientos y esas competencias ahí. Nosotros lo que proponemos, vamos a proponer en el futuro oficialmente, es eso, que nosotros tengamos un perfil profesional, un rol profesional específico. Es decir, un ingeniero automotriz debería cumplir los siguientes roles profesionales. Sucede con otras profesiones como quizá un ingeniero civil, que debe ser residente de obra, es un requisito. Un médico, un residente, debe ser médico. ¿Por qué? Porque la naturaleza del conocimiento lo obliga a que ocupe ese rol. Lo mismo sucede en la ingeniería automotriz. Nosotros tenemos que, en este caso, darle el lugar que le corresponde. Una vez que nosotros hacemos eso, designamos como la persona que supervisa el trabajo, tiene el conocimiento, tiene las competencias, podemos permitir que personas con habilidades, con experiencia, ejecuten las actividades que requieren destreza, pero que la persona que la supervisa sepa y tenga el conocimiento técnico para que esté respaldando ese procedimiento. Nosotros ahí estamos atacando el problema de raíz. ¿Por qué no permitimos que suceda otra vez, que se caiga o en la negligencia o quizás en el desconocimiento? No por el hecho de que soy el responsable y no quise hacer el procedimiento correcto, sino por el hecho de que quizá no tengo el conocimiento para hacerlo. En este caso, solucionamos el problema. Correcto, eso me parece muy bien, porque el instante que ataquemos a la raíz, básicamente se va solucionando todo. ¿Cuánta acogida han tenido ustedes hacia el colegio? Bueno, eso es bastante emocionante mencionar. ¿Qué sucede? Nosotros empezamos a trabajar este proyecto hace más ya de 8 meses. Pues la historia es bastante interesante cómo empieza esta iniciativa. Cuando yo me graduaba con mis compañeros ya teníamos una idea sobre esto, ya veíamos la necesidad de esto y sin pandemia aún. Con pandemia se potencializó y dijimos es momento de hacerlo. En ese momento yo no me encontraba ni siquiera en el país, el proyecto empezó telemáticamente, yo estaba realizando mis estudios de posgrado en el exterior, pero empezamos a comunicarnos y empezamos a trabajar noche tras noche. Entonces tuvimos más de 70 reuniones por videollamada. Recurrimos a un asesor jurídico, necesitamos redactar un estatuto, algunos reglamentos. Fue un trabajo intenso, Cuando nosotros vimos los resultados, pues fue emocionante. ¿Por qué? Porque las personas, aún sin hacer la convocatoria oficial, nos buscaban, diciendo, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué hacemos? Personas que ven la necesidad porque están desempleados o porque simplemente saben que el país necesita potencializar esta industria, que como le comentaba, no existe innovación en esta rama, que también uno de nuestros objetivos, propiciar espacios de innovación automotriz, y nos empiezan a apoyar. Nos establecimos simplemente con 30 miembros fundadores por temas de logística. Como todo era telemático virtual, es difícil asociar más personas y llamarlas físicamente, hay que hacer firmas, temas legales. Ahora que ya lanzamos la convocatoria y en el transcurso de estos meses hemos tenido postulaciones de más de 300 personas que nos solicitan ya ingresar al colegio. Ya lanzamos la página oficialmente, es decir, que la afiliación la pueden realizar de manera virtual, no tienen que acercarse físicamente a la sede del colegio, lo cual pues facilita el procedimiento. Por temas de pandemia sería muy riesgoso llamarles físicamente a la sede del colegio. Entonces hemos tenido una acogida muy buena, nos han buscado otros gremios, por ejemplo, la Asociación de Carreras de Ingeniería Automotriz del Ecuador, que asocia las carreras de diferentes universidades del país, de Cuenca, de Guayaquil, en este caso de Tulcán. Entonces es bastante bueno porque ya buscan trabajar con nosotros. Y eso es bueno no solo para nosotros como tal, esto le beneficia increíblemente al país y a la comunidad.
Una problemática que le voy a comentar para que vean la importancia de esto es el hecho de que la tecnología que utilizamos aquí es muy antigua comparada con la que se utiliza en Europa. En Europa existe una métrica que se llama el euro, que no hablamos de la moneda, sino hablamos del euro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es una normativa que mide, en este caso, la tecnología que utilizan los vehículos para seguridad, confort, etcétera. Nosotros nos encontramos en euro 3, mientras Europa está en euro 7. Eso hace que nos envíen acá tecnología antigua. ¿Por qué? Porque quizá la calidad del diésel es muy mala. Si envían tecnología de allá, va a dañar las bombas, va a dañar los motores de estos vehículos. Entonces, el país necesita innovarse en el tema de ingeniería automotriz, por supuesto también de combustibles. El momento que nosotros hagamos eso, estamos solucionando. Bueno, amigos televidentes, estamos llegando a esta parte final ya de lo que es este tema del Colegio de Ingenieros Automotrices, y para ello nos ha estado acompañando Edison Chama, quien es el presidente del colegio. Hemos topado temas muy interesantes, sobre todo correspondiente al gremio mismo, a los señores que tienen talleres automotrices, y antes de irnos al video topamos un punto muy fundamental, que el retraso que tenemos nosotros acá en Ecuador con respecto a Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué ha generado, qué ha causado? Tú que estuviste ya allá en Londres, por ejemplo, haciendo el masterado, bueno, ¿qué provocó en sí para que, o qué te causó para poder también ya crear el colegio, y cómo piensas tú que de pronto podemos avanzar? Ok, pues bueno, respecto a eso, cuando nosotros estudiamos ya esta rama, en este caso la ingeniería automotriz, nosotros ya aprendemos de diferentes tecnologías, en este caso, no que existen niveles. Hemos pasado de cosas que todo el mundo reconocerá como un carburador a tener inyección electrónica, es decir, cada vez la tecnología va invadiendo el automóvil. Es por eso que existió la necesidad de desarrollar la ingeniería automotriz, que abarca la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, porque el vehículo es un sistema muy complejo, que abarca diferentes disciplinas, claro, incluso la ingeniería de sistemas, programación, etc. Entonces nosotros ya sabemos la tecnología que existe, y nosotros también sabemos las diferentes tecnologías que se manejan en diferentes países, no solo por el hecho de que allá se desarrolla la tecnología, porque existen países que son, digamos, nulos en innovación automotriz, pero tienen las mejores tecnologías, las de punta. Existen diferentes razones por eso, desde impuestos, como le comentaba, la calidad del combustible que utilizamos. Una de las razones, las explicaciones que daban los importadores automotrices acá era que no podemos traer vehículos con tecnología tan alta, en este caso diésel, porque la calidad del diésel aquí es mala, es muy mala. Entonces, si traemos esa tecnología de allá, simplemente se va a dañar. Y dañamos el vehículo. Exactamente, siendo específicos, cuando nosotros trabajamos con bombas de inyección diésel, existen conductos muy pequeños. Cuando el diésel no es bueno, no está bien filtrado, diferentes cosas, tiene ahí diferente suciedad, diferente cizalla, etcétera. Eso afecta a la bomba, eso daña la bomba. No se puede traer acá tecnología porque no existen las condiciones, a veces quizá de carreteras. Lastimosamente, la topografía del país, en este caso específicamente de la sierra, es bastante compleja por las montañas que tenemos, etcétera. Eso hace que la tecnología acá tenga que ser probada, tenga que ser desarrollada para este tipo de condiciones físicas, cosas que sucede muy poco. Se prueba en otros países y se los trae acá. A veces no rinden, no responden bien, ¿por qué no se los probó aquí? Las condiciones climáticas como presión de aire, temperatura, etcétera, deben estar condicionadas, el vehículo debe estar condicionado a esas características para que funcione eficientemente aquí. Lo que nosotros también buscamos es eso, generar espacios de innovación automotriz, empezar con cosas tan pequeñas como solicitar realizar pruebas de vehículos que traen acá. Antes de comercializarlos, pruébenlos. Si bien sí se prueban algunas marcas, algunos modelos, es mínimo en comparación de cómo debería ser idealmente. Claro. Entonces yo vi la diferencia de esas tecnologías en el exterior. Aquí obviamente existe la motivación, existe el deseo del gremio porque se empiece a desarrollar eso aquí. Necesitamos proyectos de ley que obliguen a la industria desde el problema de raíz a atacar para tener mejor calidad de combustible. Eso nos permitirá tener mejor calidad de vehículos, mejor confort y lo más importante, seguridad al conducir. Exactamente, muy bien, ese tema que hemos topado, y vaya que muy interesante. Esperamos que también otros medios, otros programas también puedan hacer esta difusión, ¿no? Porque realmente
se requiere tener conocimiento de toda esta situación que hemos hablado. Bueno, ¿cómo se contactan con el colegio? Bueno, para contactarse con el colegio como miembro, solicitar ser miembro, pueden acceder a la página oficial, que en este caso es ciadp.site. Ahí van a encontrar correos electrónicos, números de contacto, de secretaría, presidencia, etcétera. Pueden llenar ahí su formulario, subir, responder los datos personales, subir escaneado lo que necesitan, el título de ingeniero reconocido por la CNCID, cédula, etcétera, para temas legales. Ahí podrán afiliarse. Las personas que no quieran afiliarse, pero requieran un servicio del colegio, también pueden contactarnos por este medio. Recordemos que pueden ser los ingenieros como tal, pueden ser tecnólogos de pronto en automotriz. En este caso, para requerir servicios sí, para gremiarlos lastimosamente no podemos. Ya. Correcto, muy bien. Entonces, amigos televidentes, ha sido un gusto aquí compartir con Edison Chama, presidente del Colegio de Ingenieros Automotrices, y esperamos que esta charla, este diálogo que hemos tenido haya sido de su completo agrado.